amigos y personas que ven en YouTube, muchas gracias por visitar este video. El motivo de este video es para presentar lo que es mi séptima clase a través del canal de YouTube, en la cual pues se va a hablar acerca de la estructura de los textos líricos, y vamos a ver también algunos ejemplos de los textos líricos, como lo son los poemas, los himnos, las canciones, entre otros. Este es el título sacado del Currículum Nacional Base de Educación de Guatemala. Como sabemos, el género lírico es un texto literario en el que el autor o el poeta expresa prácticamente todos sus sentimientos y tiene ciertas características. En primer lugar, su nombre de texto lírico o lírico surge debido a que en la antigua Grecia, para poder entonar tanto los poemas como los himnos y las canciones, se utilizaba un instrumento denominado lira, y es de donde surge el nombre de texto lírico. Otra característica es que se escribía normalmente en verso y su forma de expresar era a través de la poesía. Y la última característica que tenía es que transmite sentimientos o emociones y respeto hacia una persona o un objeto. Es decir, que la mayoría de poemas, himnos, canciones iban dedicadas a un objeto o sobre todo a una persona. Y esas es las características principales del texto lírico. Más adelante vamos a ver cuáles son los textos líricos y cuáles son sus géneros y subgéneros, pero también seguido de esta presentación voy a hacer lo que es, o voy a más que todo presentar lo que es mi plan de clase, en donde vamos a ver cómo se va a estructurar el día de hoy esta clase sobre la estructura de los textos líricos como poemas, himnos, canciones, entre otros. Entonces, desde ya les doy la bienvenida y gracias por estar viendo este video. Voy a presentar mi plan de clase número 7 de 11 de la práctica de nivel medio del ciclo básico de la práctica docente supervisada. Mi nombre pues es este, mi número de carnet. El curso trabajado es comunicación y lenguaje idioma español. El grado es tercero básico. La clase va a durar aproximadamente 20 minutos. La fecha era el 10 de octubre de este año 2020, la modalidad virtual y el canal de YouTube. La competencia sigue siendo la misma de la semana pasada. Redacta textos con autonomía, con claridad, concisión, sencillez, organización, cohesión, coherencia y adecuación, según el contexto y la intencionalidad. Los contenidos, el declarativo es estructura de los textos líricos como poemas, himnos, canciones, entre otros. El procedimental es escribe poemas apegándose a la estructura de recursos lingüísticos y ámbitos de uso. El actitudinal es valora la riqueza estética de la lengua presente en poemas, himnos y canciones. El indicador del logro es escribe textos en forma autónoma, coherente, cohesionados y adecuados, teniendo en cuenta las fases de la redacción. Los niveles son el de comprensión y conocimiento y el de saber hacer o de aplicación. La clase va a estar compuesta por un saludo y presentación de la planificación, introducción del tema, retroalimentación, clase magistral, conclusiones del tema. Los recursos son el internet, carteles, canal de YouTube, computadora, pegamento, tijeras y celular. La evaluación la vamos a llevar a cabo por medio de la aplicación Quizzes. Luego de finalizar el video, ahí en la descripción va a estar el link en donde solo con darle clic los va a dirigir hacia la aplicación Quizzes y pues podrán realizar la evaluación para ver qué tanto aprendieron de este video y de esta clase. Entonces, seguidamente vamos a tener ya lo que es la presentación de la clase. Continuando, después de haber visto lo que es la presentación del plan de clase, vamos a observar algunos aspectos básicos que tienen los textos líricos. En primer lugar, pues miramos que el género lírico tiene, vuelvo a repetir como ya lo había mencionado, algunas características. Por ejemplo, las obras de este género se caracterizan por expresar de manera subjetiva la interioridad del ser humano. Es decir, que van a señalar ciertas características subjetivas que tiene el ser humano y las van a resaltar por medio de las canciones, de los poemas y de los himnos. Ahora la pregunta es, ¿cómo están escritas? Estas obras generalmente se escriben en verso
aunque también existe la prosa poética. Dos maneras. ¿Cuál es la diferencia? Que en una vamos a utilizar, como lo es el verso, lo que es la métrica. En ella se utiliza la métrica, que es una forma de medir la cantidad de sílabas que lleva una frase. Y lógicamente también tiene que ver aquí otras cuestiones como la rima. Ahora, esto, como vemos acá, lo que son las obras son expresadas a través del hablante lírico. Todo esto lo vamos a profundizar dentro de un momento. Y también tenemos lo que son las formas históricas características, como lo son la oda, el soneto, la balada y el romance. Ahora, en su estructura se divide en dos: la estructura formal y la estructura de contenido. En la estructura formal vemos que está el verso, las estrofas, la rima, el ritmo y la métrica, y lo que yo les decía de esta parte del verso que lleva prácticamente lo que es la métrica. Y en el contenido vemos que tiene figuras literarias. Recordémonos que una figura literaria puede servir para ejemplificar el contenido de un poema o el contenido de alguna canción. Tiene actitudes del hablante lírico, es decir, la forma como se expresa el texto lírico. Tiene un objeto lírico y un temple anímico. Y tiene otro tipo de estructura que vamos a profundizar en un instante. A continuación vamos a ver los elementos generales del texto lírico. En estos elementos vamos a ver que la mayoría de textos líricos forman o están conformados por cada uno de estos elementos. En primer lugar, vemos lo que es el hablante lírico. Y dice acá en la definición de lo que es el hablante lírico, que es la voz que se expresa en el poema para manifestar sus emociones o su interioridad. Es decir, que dentro de un poema, dentro de un himno, va básicamente lo que es la manifestación de la emoción o la interioridad del personaje que crea ese texto. Van prácticamente plasmadas sus ideas más íntimas. Luego tenemos otro elemento que es el temple anímico. Dice que es el estado de ánimo en el que se encuentra el hablante lírico, que puede ser de alegría, de amor, de odio, etc. Es decir, cuando se compone un poema, una canción o un himno, por ejemplo, puede ser que en el momento de que el autor lo escribió estuviera extremadamente alegre, por lo tanto su poema o su himno o su canción van a impregnar alegría. Puede ser que esté lleno de amor o esté enamorado de algo o de alguien, y por ende su poema va a estar lleno de eso. Puede ser que tenga odio en su corazón y también puede escribir sobre el odio y plasmarlo en una canción o en un himno o en un poema. O puede ser que esté triste. En fin, según sus sentimientos, prácticamente así va a ser su temple anímico. Y luego tenemos la actitud lírica, que es el modo de mostrar el mundo lírico. En términos generales, son tres tipos de actitudes las que se pueden tener. La primera es una actitud enunciativa. La segunda, una actitud apostrófica. Y la tercera, una actitud carmínica. Lo otro es el motivo lírico. El motivo lírico es la idea, situación, emoción o sentimiento sobre el cual el hablante lírico construye su poema. Puede ser que nazca también de lo que es el temple anímico. Según cómo se encuentre, según su sentimiento o emoción, va a ser su motivo. El objeto lírico es la representación que permite al hablante mostrar su interioridad. Es la inspiración poética. Es decir, ¿sobre qué se inspiró? Sobre una montaña, sobre un lago, sobre una mujer, sobre un hombre, en fin, ese va a ser su objeto lírico. Y el lenguaje lírico corresponde a un uso determinado del lenguaje que permite construir el mundo lírico e incorpora figuras literarias. Como les digo, para poder ejercer, o más que todo para poder crear un texto lírico, se van a utilizar ciertas figuras literarias en donde el poeta o el escritor va a tratar de decir cosas, pero utilizando ejemplos. Por ejemplo, debajo la luna, ¿verdad? Es algo que nosotros razonablemente sabemos que es imposible, pero que se utiliza como ejemplo. O tus ojos de estrellas o de sol. Sabemos que efectivamente sus ojos no son como la estrella o el sol, pero son figuras literarias que se utilizan para enriquecer el texto lírico. Ahora vamos
vamos a ver que los géneros líricos tienen subgéneros. Dentro de sus subgéneros se dividen en dos, en poemas mayores y en poemas menores. ¿Cuáles son los poemas mayores? En primer lugar nos encontramos con el himno. Dice que es una canción exaltada. Nos encontramos también como poema mayor con la oda, que tiende a exaltar y elogiar un tema o objeto. Está también la elegía, que es mediativo y melancólico. La égloga, de carácter bucólico. La canción, que es un poema admirativo y expresa una emoción o sentimiento. También está la sátira, que es un poema mordaz, irónico y burlesco. Estos serían lo que son los poemas mayores. La otra subdivisión de los géneros o subgéneros líricos son los poemas menores. En él está, por ejemplo, el madrigal, que es un poema asociado al canto o es un tema amoroso o pastoril. Está el epígrama, que es un poema ingenioso, festivo y satírico. Está la letría, que es un poema con estribillo para ser cantado. Estos son los subgéneros líricos divididos en dos, como lo pueden ver acá en este pequeño cartel, y que permiten más o menos conocer de qué se trata en sí. Nosotros por ahí hemos visto o hemos leído poemas, hemos visto himnos, hemos visto canciones o leído, escuchado, y posiblemente no sabemos en qué parte está colocada cada cual. Pero la idea del tema del día de hoy no es tanto profundizar en los tipos o clasificaciones, sino más que todo en la estructura, que es en lo que vamos a entrar ahorita en materia. En este momento vamos a ver la estructura del género lírico, pero de manera general. Es decir, que el género lírico tiene una estructura general de la cual pues luego vamos a ver que se desprenden algunas otras cuestiones que son parte o que forman lo que es el género lírico. Y vemos que en primer lugar, una de las partes más importantes del género lírico es el verso. Y nos preguntamos qué es el verso. Pues aquí está la respuesta. Es el conjunto de palabras que se une siguiendo el mismo ritmo, la misma medida, es la frase del poema. Para poder crear un verso, aquí entra la importancia de lo que es la métrica, que la vamos a explicar más adelante. Es importante, como les digo, saber que el género lírico no solo se puede componer en verso. Aquí está, dentro de la estructura está el verso, pero también, como escuchamos anteriormente, está lo que se le llama la prosa poética, que es otra forma de escribir en donde no tiene nada que ver la métrica, sino que solo se van escribiendo frases sin necesidad de medir la cantidad de sílabas, sino que más que todo exaltando la forma poética en la que el hablante lírico va formando lo que es el texto. También vemos que la estructura general del texto, del género lírico, texto lírico, tiene lo que es la estrofa. Y dice que es el conjunto de los versos que se unen en un mismo párrafo y que ayuda a organizar y a establecer lo que es la estructura del texto. Es algo parecido a lo que nosotros le llamamos párrafo, ¿verdad? Una estrofa es como un párrafo en un texto normal, ¿verdad? Y luego tenemos el poema, que es el conjunto de todas las estrofas que nos encontramos en el texto literario. Es decir, dependiendo de cuántas estrofas tenga el texto, de eso consistirá el poema. Sea esta una canción, sea esta una oda, sea lo que sea. Pero también hay que tomar en cuenta de que a veces nosotros tenemos confusión con lo que es poema y con lo que es poesía. Poema ya vimos, ¿verdad?, que es el conjunto de estrofas de un texto lírico. Y la poesía es el sentimiento o la idea literaria que le da el autor para poder generar una idea, llamémosle un tanto romántica, dentro del texto lírico. Entonces, esto es la estructura general. Ahora les voy a presentar un ejemplo de lo que es un texto lírico para que vayamos viendo sus partes una por una y detenidamente. Ahora vamos a ver lo que es un ejemplo de un poema del escritor José Martí. Aquí vemos que este poema está escrito en 2 estrofas y vamos a ver ciertos elementos. El poema se titula Cultivo una rosa blanca. En la primera estrofa encontramos y dice: cultivo una rosa blanca en junio como enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Este es un verso.
Este es un verso. Cada una de estas partes son versos que escribe él y todo esto en su conjunto conforma lo que es una estrofa, como podemos ver acá. Cultivo una rosa blanca, verso. Estrofa, las 4 partes que forman prácticamente los 4 versos que encontramos acá, es una estrofa. Luego vemos acá que está subrayado por sílabas. Sigue el poema y dice: para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni órtiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Cada una de estas mediciones o subrayados que tiene cada uno de los versos se le llama métrica y está compuesto por 8 sílabas. Es decir, cada verso tiene un total de 8 sílabas. Esta es en la forma del poema. Vuelvo a repetir y a resaltar. En lo que es la prosa no tiene nada que ver esta medición. Se rompe ese esquema de la medición y básicamente lo que se resalta dentro de la prosa es la forma poética que incluye la poesía, que incluye más que todos los sentimientos del autor. Ahora vamos a ver lo que es en sí la métrica. La métrica, como estudio de la versificación, es la parte de la ciencia literaria que se ocupa de la especial conformación rítmica de un contexto lingüístico estructurado en forma de poema. El estudio métrico comprende 3 partes fundamentales. Como vimos en el cartel anterior, teníamos lo que era un poema de José Martí. Y ese poema tenía 2 estrofas. Y cada una de esas estrofas estaba compuesta por 4 versos. Los versos son a los que se dedica la métrica a medir. Básicamente, lo que trata la métrica es de establecer que cada verso esté compuesto única y exclusivamente de 8 sílabas. Es decir, al momento de pronunciar, vamos a encontrar que la métrica solo cuenta 8 sílabas. Y a eso es a lo que se refiere esta medición, que hace enriquecer al poema. Pero también tenemos que tomar en consideración que la métrica busca también, o más que todo, dentro del poema, tiene que existir la rima. Es decir, que con la frase que inicia, que tiene una cierta determinación, también la última parte o el último verso de la estrofa tiene que tener una palabra que termine con similares letras para que tenga esa rima. Eso es lo que es la métrica. Les agradezco mucho su atención por haber visto este tema. Seguidamente les voy a hacer la presentación de la evaluación para que ustedes puedan ir a la aplicación Quizzes y poder hacer la evaluación correspondiente a este tema. Espero realmente que ustedes hayan aprendido algo el día de hoy sobre la estructura de los textos líricos. Esa es mi finalidad. Aparte de que a mí como estudiante de práctica docente supervisada me ayuda en lo que es mi zona, pero también, como lo he venido repitiendo en videos anteriores, trato la manera de generar un tema que pueda servirle sobre todo a los estudiantes de ciclo básico y que pues puedan también aprender algo, aquellos que posiblemente tengan una idea de lo que es el texto lírico, el género lírico, pero que aprendan un poco más. Gracias por su atención y seguimos con la evaluación. Ya para finalizar, vamos a realizar la evaluación para comprobar qué tantos conocimientos tenemos. Únicamente vamos hacia la descripción del canal, buscamos el enlace de Quizzes, le damos clic, inmediatamente nos redirige hacia esta aplicación. Le damos clic en empezar y en 3, 2, 1 tenemos la primera pregunta. Y la primera pregunta dice: el nombre de este género literario resulta a causa de que en Grecia antigua se acompañaba de un instrumento llamado lira. ¿Qué género es? Aquí están las 4 respuestas. Y con esto concluimos, como les digo, con la evaluación. Les agradezco mucho por haber visto este video.